todos y todas, soy Ana Castillo y en nombre del proyecto USAID Asegurando la Educación, es un gusto darle la bienvenida a una nueva sesión de Asegurando tu Bienestar. Con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, el proyecto desea crear un espacio seguro que promueva la resiliencia a través de la salud mental y emocional de los y las participantes frente a la crisis relacionada al COVID-19 y a su vez contribuir al fortalecimiento de la comunidad educativa. En nuestra sesión de hoy estaremos hablando acerca del manejo de finanzas personales. Contaremos con el apoyo de Marco Padilla, máster en Administración Empresarial y docente universitario. Saludos a todos. El tema de hoy es el manejo de finanzas personales. Mi nombre es Marco Padilla y he trabajado casi toda mi vida en instituciones financieras. También soy docente universitario. Para hablar un poquito de la importancia de las finanzas personales, debemos de reconocer que dicha importancia radica en la tranquilidad de las personas, la tranquilidad de nuestras familias. Para llegar a esa tranquilidad, nosotros debemos llegar al manejo adecuado de nuestro dinero. El mal manejo de las finanzas puede resultar en situaciones de estrés graves y, según los expertos, es una de las causas principales de la infelicidad de las personas. ¿Para qué estamos en esta vida entonces si no es para ser felices? Más en estos tiempos de incertidumbre y de preocupación causados por esto de la pandemia del COVID-19, es donde nosotros tenemos que tener mucho más cuidado con nuestras finanzas, porque si algo nos ha enseñado esta pandemia es lo incierto del futuro. Espero que el tiempo de hoy sea de provecho y les recuerdo que se podrán hacer preguntas en la sección de comentarios al final de la charla. Vamos a hablar un poquito sobre lo que tenemos preparado el día de hoy. Comenzaríamos con la presentación de los objetivos, qué es lo que nos tiene hoy aquí reunidos, qué es lo que pretendemos lograr, qué son las finanzas personales, una breve introducción a través de su definición, algunas generalidades sobre los bancos, porque precisamente son los bancos que participan como coadministradores de nuestras finanzas. Ellos nos ayudan en esa parte de la administración de nuestras finanzas. Es importante saber cómo los bancos hacen utilidades o logran sus utilidades, cómo hacen dinero los bancos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos ese modelo muy bien y pueda soportar esta charla que estamos tratando el día de hoy. Los tipos de productos financieros, por lo menos los más fundamentales, vamos a hablar un poquito de hoy para que entendamos las diferencias de cada uno de ellos y para qué son más adecuados dependiendo de su finalidad. Vamos a hablar también del balance financiero personal ideal, qué porcentaje de nuestro sueldo debería de ir dedicado a qué porción de gastos. Hay un balance recomendado y vamos a abordar un poquito de eso. Los errores más comunes cometidos en el manejo de finanzas personales y también algunas recomendaciones para contrarrestar esos errores. Al final vamos a terminar la charla con unas conclusiones y, por supuesto, la sección de preguntas y comentarios. Empezando entonces, podríamos decir que los objetivos que perseguimos es, número 1, el conocimiento de los productos financieros para la banca personal a fondo, que podamos entender las particularidades de cada uno. Cuando nosotros entendamos bien esos productos, podríamos decir, este producto me conviene a mí para este tipo de meta que yo tengo en mi vida, este otro tipo de producto me conviene a mí para esta otra meta que yo tengo en mi vida. Presentar también, como lo habíamos dicho en la agenda, a los asistentes de la charla sobre los errores más comunes que se cometen en el manejo de finanzas personales. Algunos tienen que ver con puro sentido común e intuición y otros necesitamos un poquito de orientación con respecto a los productos para saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Y por último diría yo que aterrizar en las recomendaciones para el manejo de finanzas personales sanas. Hay algunas herramientas que también les vamos a proporcionar en la sección de comentarios de la charla para que ustedes puedan
hacer uso de ellas y manejar de mejor forma sus finanzas personales. Bien, vamos a comenzar entonces a definir qué son las finanzas personales. Yo diría que es el proceso que nos ayuda a darnos cuenta de nuestra situación financiera actual, lo que tenemos versus lo que debemos, o como los contadores le dicen, los activos versus los pasivos. Y también nos ayuda a darnos cuenta de cuál es el comportamiento de nuestro flujo de efectivo, que son los ingresos versus los gastos, de dónde vienen esos ingresos y cómo al final los utilizamos para nuestras propias objetivos y nuestras propias metas, ¿verdad? Que es el segundo definición de esto, que también nos ayuda a determinar nuestras metas y objetivos y a ver en qué momento podrían ser alcanzables, llevándonos al tercer punto, que es desarrollar las estrategias que nos guiarán hacia el logro de esas metas. Porque el logro de nuestras metas y objetivos no solo depende de la capacidad financiera que nosotros tengamos, sino de qué tan eficientes somos para manejar esas finanzas personales, que al final pues nos determinará si logramos los objetivos a corto, a largo plazo, o si no los logramos también. Puede darse ese caso si no sabemos administrar bien nuestros recursos. La planeación financiera, diría yo, que comienza con el reconocimiento de nuestra propia situación financiera actual. Ese es el punto de partida. Podemos agarrar un cuaderno, podemos llevar un registro, podemos utilizar una hoja de Excel incluso para hacer ese planteamiento. Y hay muchas herramientas que vamos a estar viendo o que vamos a recomendar en la sección de comentarios para que les ayuden a ustedes al manejo de las finanzas. Hablando en particular de un banco, y este es un tema que tenemos que tratar porque los bancos definitivamente son coadministradores de nuestras finanzas. Nos ayudan a través de sus productos financieros a realizar esas metas y objetivos de las cuales estamos hablando. Un banco es una empresa comercial, pues, y ellos realizan operaciones financieras con el dinero procedente de los accionistas y también de nosotros como depositantes. Esos recursos que captan, ellos los utilizan para financiar otros clientes, que esa es la famosa intermediación financiera como se le conoce. El banco, muchos critican las funciones de los bancos, sin embargo yo pienso que si administramos bien esa relación con los bancos, no debería de haber ningún problema, ¿verdad? Al final son instituciones que también tienen la misión de ayudar a sus ahorrantes y prestatarios. Las principales funciones del banco, el banco tiene muchas funciones, pero diríamos que las principales funciones son, primero, captar los ahorros del público, es decir, proporcionar al cliente o a su cuentaviente un método para la captación de esos ahorros. Por esos ahorros el banco nos da cierta tasa de interés, ¿cierto? Y esa tasa de interés pues hace crecer nuestros ahorros mes a mes. La otra función primordial de los bancos es prestar dinero a personas y empresas que necesitan financiamiento. Y ya lo vamos a ver más a detalle en los productos, pero estamos claros que de los ahorros que tienen los bancos y de sus mismos recursos también, los bancos agarran esos recursos y se los prestan a otras personas, siempre también a una tasa de interés. Diría yo que la otra función de los bancos es ayudar o proporcionar plataformas de medios de pago como ente recaudador de algunas empresas, ejemplo, el pago de colegiaturas, los servicios públicos y privados, o algunas otras herramientas que nosotros tengamos que utilizar para manejar el efectivo, ¿verdad? Entonces, estas tres funciones es básico que nosotros lo entendamos, que son captar los ahorros del público, prestar dinero a personas y empresas
y proporcionar plataformas de medios de pago. ¿Cómo ganan los bancos? Bueno, los bancos, su función principal, como lo dijimos antes, es algo que se le llama la intermediación financiera. Los bancos agarran los depósitos de los ahorrantes y les retribuyen a sus ahorrantes con algo que se llama la tasa pasiva, que es la tasa que se le conoce, que se le atribuye a estos ahorros, ¿verdad? El banco agarra estos ahorros y los presta a personas y a empresas, como ya comentamos, y esto se le llama la tasa activa, que es la tasa a la cual el banco presta, ¿verdad? Existen diferentes tasas pasivas y activas y eso depende mucho de los tipos de productos. Hay tasas activas para bienes hipotecarios, hay tasas activas para vehículos, hay tasas activas también para préstamos personales, pero a través de estos préstamos se ayuda a las personas que lo requieren a cumplir sus metas y objetivos. Y también no hay que confundir las deudas con algo malo. Las deudas muchas veces son necesarias porque no tenemos la capacidad o la inmediatez de recursos para comprar una casa con un solo monto o comprar un carro de una sola vez y necesitamos ese financiamiento. Si las deudas son bien manejadas, podemos perfectamente convivir con ellas. Algunos de los productos financieros principales de los bancos están, primero que todo, la cuenta de ahorro, que realmente, pues yo no le llamaría cuenta de ahorro porque generalmente es aquella cuenta donde circula bastante el efectivo, ¿verdad? Es decir, ingresa el efectivo generalmente del pago de la planilla en el lugar donde trabajamos y sale bastante efectivo para honrar nuestras responsabilidades tanto a corto como a mediano y a largo plazo. Pero existe ese producto de la cuenta de ahorro que es generalmente donde nosotros sacamos la tarjeta de débito y vamos al banco y de ahí pagamos nuestros servicios públicos, etcétera, etcétera. Hay otro producto también que se llama los depósitos a plazo, que eso sí es considerado como un producto de ahorro un poquito más entre corto y mediano plazo. Ahora, la cuenta de ahorro no tanto, le diría yo, precisamente por ese comportamiento que tiene de ingresos y de egresos. Pero el depósito a plazo, que también se le conoce como certificado de depósito, es cuando adquirimos uno de estos certificados a cierto tiempo, tal vez entre 6 meses y un año, y el banco nos retribuye con una tasa de interés un poquito más alta que lo que la cuenta de ahorro nos promete. Ahora, entre más larga sea la duración del plazo del producto que estamos adquiriendo, mejor deberían de ser las condiciones de tasa. También están los fondos de inversiones, que tal vez en nuestro país no se manifiesta de forma tan pura, pero son instrumentos donde uno puede invertir sus recursos en diferentes planteamientos donde se pueden dar rentabilidades y rendimientos diferentes, tasas más altas, tasas más bajas, dependiendo del nivel de riesgo del instrumento y de las condiciones de financiamiento. Y la parte de crédito de consumo, o como se le llama el préstamo personal, y ahí es donde muchas de las personas han tenido problemas, donde se sale un poquito de control las cosas, créditos que se adquieren, digamos, para viajes o para gastos comunes, compra de televisores, gastos personales. Y digamos, si usted tiene un gasto de este tipo, ¿verdad?, y adquiere una deuda o que supere mucho en plazo, digamos, por ejemplo, comprar un teléfono celular a 3 años, póngase a pensar qué sentido tiene pagar un teléfono que en 6 meses va a estar obsoleto a 36 meses de plazo, ¿verdad? Y es ahí donde la gente, pues muchas veces, como les comento, se mete en problemas. Los créditos hipotecarios, que son los créditos que tienen que ver con el financiamiento de viviendas,
que esos tienden a ser créditos un poquito más bajos en tasa de interés y que son financiados, ¿verdad?, a través de instituciones de segundo piso como el RAP y como Banprovi y también a través de muchos programas del mismo gobierno. Y cabe mencionar también uno de los productos más comunes, que es la tarjeta de crédito, que es una línea de crédito revolvente, es decir, que tiene un saldo disponible para que usted gaste, y mientras usted esté pagando siempre el pago mínimo que le llamamos, la línea se mantiene activa siempre con el saldo original de la línea de crédito menos lo que usted adeuda con el banco, ¿verdad? Ok, para hablar entonces del balance financiero personal adecuado, esto hay muchas opiniones atrás de cuál debería de ser el balance correcto. Hemos recopilado a través de algunas lecturas cuáles son las más recomendadas. Y bueno, empezamos con el ahorro. Los expertos recomiendan que lo que nosotros ahorramos debería de ser entre el 10 y el 15% de lo que ganamos. Ejemplo, si usted gana 20.000 lempiras, entonces más o menos el ahorro debería andar entre el 10 y el 15, que sería entre 2.000 y 3.000 lempiras. A veces es difícil llegar a esta meta, pero precisamente esa dificultad se representa porque el balance está siendo afectado por el resto de nuestros gastos. En vivienda se recomienda que el gasto sea entre un 25 y un 35%, ya sea en pagar un préstamo hipotecario de su vivienda propia o el de alquilar una vivienda ajena. En el caso del transporte, estamos hablando de un porcentaje recomendado entre un 10 y un 15%. También, ya sea pagando vehículo propio a través de un préstamo de vehículo y agregándole el combustible que utilice ese vehículo, o bien utilizando el transporte público, ¿verdad? Ahí no debería de, según los expertos, como les comento, superar un 10 y un 15%. Con respecto a las deudas, y ya hablando más de deudas de consumo, tarjetas de crédito y todo eso, se esperaría que no invertamos más de entre el 5 y el 10%. En servicios públicos, que son agua, gas, energía eléctrica, internet por cable, se espera que no se invierta más entre el 10 y el 15%. En salud, y también depende mucho del tiempo de nuestra vida. Generalmente las personas que están un poco mayor invierten más en el tema de salud, y la gente durante su época productiva invierte un poco menos en salud, pero el balance se debería de mantener entre un 5 y un 10%. En comida, ya sea y más que todo sus compras de supermercado y todo eso, porque restaurantes entra dentro de otra categoría que se llama entretenimiento, que ya lo vamos a tocar. En comida no esperaríamos gastar entre un 5 y un 15%. Más de eso ya lo consideraríamos como excesivo. En ropa se recomienda entre un 2 y un 7%. En gastos personales, por ejemplo, ir a la barbería, al salón de belleza, al gimnasio, entre un 5 y un 10%. En caridades y en ayudas hacia las iglesias y ese tipo de cosas, entre un 5 y un 10%. Y entretenimiento, como ir al cine y ir a los restaurantes, que en este momento, pues con todo esto del COVID, estamos teniendo algún tipo de ahorro. No se recomienda más que un 5 o un 10%, ¿verdad? Ya cuando hablamos de cuál debería de ser el balance entre nuestros ingresos y nuestros costos, pues separamos los dos rubros. Los ingresos, tenemos que tomar en cuenta ahí cuáles son nuestros ingresos netos
Hay dos tipos de ingresos, los ingresos brutos y los ingresos netos. Los ingresos brutos son prácticamente que nuestro salario nominal. Cuando firmamos el contrato y nos dicen usted va a ganar 20.000 lempiras, usted va a ganar 30.000 lempiras, eso es nuestro ingreso bruto. El ingreso neto, que realmente el que cuenta, es el ingreso bruto menos todas las deducciones que tiene ya nuestro ingreso general, ¿verdad? O bruto, como lo comentamos. Esto incluye los impuestos, por ejemplo, las personas que tienen que pagar por su escala salarial, impuestos sobre renta, impuestos vecinales, todo lo que tiene que ver también con las deducciones de ley, como Seguro Social, el RAP. Y en los ingresos es importante también si se consideran o no se consideran las bonificaciones como parte de los ingresos, porque las bonificaciones muchas veces están amarradas a desempeño tanto de la empresa como de un departamento o del individuo. Entonces, muchas veces podría decirse que no es algo certero, y presupuestar gastos en función de una bonificación podría ser peligroso, porque si no estamos seguros de que realmente vamos a recibir esa bonificación y decidimos comprar algo para pagarlo después, esperanzado de que vamos a recibir esa bonificación, nos podemos llevar una desagradable sorpresa. Yo les recomendaría hablar siempre con las personas de recursos humanos para que ustedes sepan cuál va a ser más o menos los ingresos proyectados, los ingresos que ya ustedes tienen seguros para todo el año, con respecto a lo que se paga por ley, que es el 13º y 14º mes, y también lo que tiene que ver con los impuestos, en qué momento se van a cargar y de qué método se van a cargar también, porque algunas empresas cargan, por ejemplo, el impuesto sobre la renta a medida que los ingresos se van devengando, pero otras prorratean o distribuyen ese gasto asumiendo que los ingresos sí se van a obtener, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes hablen con la persona de recursos humanos y les explique todo este tipo de cosas. En relación a los gastos, pues hay varias clasificaciones de gastos, y la primera clasificación son los gastos de primera necesidad, que son los necesarios para alimentos, ropa y servicios, por ejemplo. Sin esos gastos no podemos prescindir, y le llamamos servicios públicos tradicionales, como ser el servicio de agua potable, la energía eléctrica y teléfono, ¿verdad? La internet podría debatirse ahora en este momento, porque como muchos de nosotros estamos trabajando en nuestra casa y nuestros hijos están estudiando en nuestra casa también, entonces puede ser de que ahora el internet ya sea considerado como un gasto de primera necesidad. También están los gastos prioritarios que se requieren para el desarrollo, como fondos de ahorro, fondos de pensiones, el pago de educación, seguros, etcétera, etcétera. Los gastos de segunda necesidad, que si los pudiéramos dejar, pues nos afecta de alguna forma, pero tampoco es que no dejamos de vivir sin ello, ¿verdad? Como gimnasios y ese tipo de cosas son gastos considerados de segunda necesidad. Los gastos no prioritarios, que esos precisamente sí podemos prescindir de ellos en algún momento, como restaurantes, cine, televisión digital, por ejemplo. Y por último, los gastos de financiamiento, que es todo lo que debe uno, o todo lo que representa deuda, y que se traduce en tarjetas de créditos, créditos personales, deudas adicionales, etc., ¿verdad? Si los ingresos son mayores a los gastos, pues existe lo que nosotros le llamamos un superávit o una ganancia. Habría que ver, ¿verdad?, cuál es el balance que nos podría llevar a ese superávit, que es la situación siempre deseada, porque ya con ese superávit nosotros podemos tener otros planes. Hay una concepción errónea, creo yo, que tiene que ver con este balance de ingresos y gastos, porque en relación al balance financiero personal hay también algo que influye en eso, que es el tema de imagen, ¿verdad? Por alguna razón los seres humanos nos preocupamos mucho
por la imagen, por en qué zona vivimos, qué tipo de carro conducimos, o sea, todo lo que otras personas piensen de nosotros puede afectar de alguna forma o tener algún impacto en nuestros gastos. El concepto erróneo a lo que voy yo es que muchos creemos que lo que define nuestro estilo de vida son nuestros ingresos, y no necesariamente. Lo que define nuestro estilo de vida son nuestros gastos, porque pueden haber personas que ganen muy bien, pero viven de una manera muy humilde, en una zona muy humilde, tienen un carro algo viejo, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Y sucede lo inverso también, ¿verdad? Puede haber personas que no ganen tan bien y se dedican más a alimentar esa imagen de que espera la gente, ¿verdad? Ahí es donde la situación se pone un poco peligrosa, porque es donde los gastos pueden superar los ingresos. Entonces los ingresos pues terminan definiendo realmente cuánto disponemos, pero lo que define nuestro estilo de vida, es decir, cómo vivimos, son nuestros gastos. Y lo que termina definiendo nuestro futuro es la diferencia entre los dos. Los ingresos menos gastos da un superávit, ¿verdad? Si la relación es positiva, y el superávit va a definir, como les digo yo, nuestro futuro, ¿verdad? Y en el caso de los tipos de gastos, que son los que hablamos, como los de primera necesidad y prioritarios, eso diría yo que nosotros podemos controlar más o menos cuál es el balance entre ellos, cuánto compramos del supermercado, cuánto consumimos en energía eléctrica y ese tipo de cosas. En los gastos de segunda necesidad y los gastos no prioritarios podemos tomar decisiones sobre cuáles tomar en ciertos momentos de nuestra vida, dependiendo de nuestra situación financiera. Y los gastos de financiamiento, pues hay cierta gratificación postergada, diría yo, cuando se liquida una deuda. Digamos, cuando uno sale de la deuda de una casa o de un carro, ¿verdad? Existe ese sentimiento de tranquilidad que se lleva uno al salir de esa deuda, ¿verdad? Pero muchas personas pues también buscan, ya cuando uno sale de esa deuda, endeudarse nuevamente, ¿verdad? Tampoco digo que es malo, pero habría que ver cuál es el contexto de esas deudas. El balance entre eso yo diría pues que debería ser entre todos los gastos que no son de financiamiento, un 60%, en los gastos que son de financiamiento, que es hipotecas y tarjetas y todo lo demás, un 30%, y asumiendo de que exista un superávit, pues sería de un 10%, que eso podría llevarnos a ciertas decisiones de inversión. Lo que sí podemos decir es que si los gastos corrientes, los que tienen que ver con los que son de primera necesidad, y los gastos prioritarios y los de segunda necesidad y también los no prioritarios, exceden los ingresos, forzosamente eso va a tener que ser sacado de los gastos de financiamiento. Es decir, que si nosotros tenemos una lista de gastos que no podemos pagar con nuestro ingreso, de alguna forma tenemos que financiar esos gastos. Y eso va a ser con adquirir más deuda. El problema con tener poca capacidad de pago y alta deuda es que nuestro récord crediticio se va afectando, tanto a nivel de los buros o de la central de riesgos, como a nivel de nuestras amistades y familiares, de tanto que la gente pide prestado, ¿verdad? Tanto en instituciones financieras como a nivel personal, con su familia y amigos, ya después si no pagan, ya no se les quiere prestar, ¿verdad? Y ahí es donde la situación se pone todavía más complicada. Vamos a continuar platicando sobre los errores más comunes que se cometen durante el manejo de finanzas. Y como les decía al inicio de la charla, algunas cosas tienen que ver con puro sentido común y otras necesitamos ser un poquito mejor asesorados, ¿verdad? Por parte de nuestros bancos, etc. Lo primerito que les digo que tiene que ver con puro sentido común es gastar más de lo que se gana. Eso es pura matemática, eso no requiere de ninguna magia. Si usted tiene gastos de 40.000 lempiras y gana 35.000 lempiras, esos 5.000 lempiras tienen que salir de algún lugar. De alguna forma se tienen que pagar.
y generalmente eso se paga con deuda y deuda cara. Y miren lo interesante de las tarjetas de crédito, porque la tarjeta de crédito tampoco es un enemigo. Si se utiliza bien puede ser un buen aliado a sus finanzas, pero la tarjeta de crédito, imagínense que le da una tarjeta de crédito, usted gana 30.000 lempiras y le da una tarjeta de crédito de 100.000 lempiras, es decir, más de 3 veces de lo que usted gana, ¿verdad? Y usted quiere adquirir algo que con su flujo de efectivo normal no podría adquirir. Ejemplo, un televisor de 50 pulgadas que cuesta 20.000 lempiras. Si usted gana 30.000 lempiras, es muy poco probable que lo pueda pagar en efectivo. Entonces ahí es donde entra la tarjeta de crédito y usted se pregunta, bueno, puedo utilizar esta tarjeta de crédito y eso significa de que cuando usted paga eso con la tarjeta de crédito, ya sea directamente con la tarjeta de crédito o extrafinanciado, no va a tener el efectivo en su próximo sueldo para pagarlo. Y ahí es donde usted tiene o termina pagando más de lo que cuesta el bien por sí mismo, ¿verdad? Peor aún, si no cancela la deuda de una vez y va pagando lo que se le conoce como el pago mínimo, ¿verdad? Que es el pago requerido por el banco o por las tarjetas de crédito para que usted no caiga en mora, ¿verdad? Pero igual, intereses por financiamiento se siguen generando por ese saldo que usted tiene de pendiente de esos 20.000 lempiras que usted gastó en el televisor. Entonces, es importante conocer esas diferencias, es importante conocer ese tipo de cosas, ¿verdad? Al pagar el saldo mínimo, eso significa que usted precisamente está alargando esa deuda en tiempo. Y eso asumiendo de que no sigue gastando en la tarjeta de crédito, que solo ha hecho ese gasto en el televisor. Si sigue gastando en otras cosas, se vuelve más complicada la cosa. Número 2, diría yo que también es no llevar un registro de los gastos. Hay que tener orden y disciplina para las finanzas. Hay muchas herramientas, nuevamente, como les he comentado y que las vamos a compartir con mucho gusto aquí en esta charla. Pero requiere de eso, de ir registrando cada cosa en la que usted invirtió. Si comió afuera un día, ¿verdad? Registrarlo como su gasto porque ese gasto era no esperado. Si tuvo un gasto médico también, rebajarlo de sus gastos. Si pagó la matrícula del vehículo, también llevarlo. Entre más ordenado sea usted con sus finanzas, tiene mayor probabilidad de éxito para manejarlas. No ahorrar es otro error, pienso yo. Miren, podría hacerse una pregunta de ¿cuánto podría sobrevivir usted el día de hoy si se quedara sin sueldo? Si digamos mañana, que esperemos que no sea así, pero mañana lo recibe su empleador y le dice: mire, lo siento mucho por esta cuestión de la pandemia, tenemos que despedir a cierta gente, ¿verdad? ¿Cuántas semanas podría subsistir con lo que usted tiene ahorrado? Y le ha tocado duro a algunas personas saberlo eso en carne propia, ¿verdad? Personas que jamás se hubiesen esperado perder su empleo y ocasionados por esta pandemia han tenido que vivir esa dura realidad de quedarse sin ingresos y de tampoco tener ahorros para poder compensar esa falta de ingresos de alguna forma. En la cuarta, creer que nuestras finanzas son asuntos del gobierno o de nuestro empleador o nuestro jefe. Las finanzas son nuestro propio problema, no hay que confundir con nada de eso, ¿verdad? Eso es el resultado de las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, ¿verdad? Y toma segundos llevar una mala decisión de finanzas y a veces terminamos pagando esa mala decisión por meses y hasta por años. La quinta, nos regresa a la forma adecuada de utilizar las tarjetas de crédito. Es un error no saber en las formas o por lo menos no manejar la tarjeta de crédito de manera adecuada. Yo lo miro siempre como un financiamiento a 30 días. Si usted no tiene el dinero por flujo de efectivo para honrar esa deuda a 30 días, es mejor que no la haga. Si es muy grande, todavía con más razón no hacerla, ¿verdad?
pero si es pequeña, ¿verdad? Y de alguna forma tuvo que darse por alguna emergencia o algún otro caso que pueda financiarse en 2, 3, 6 meses, pues eso sería lo ideal. Pero definitivamente si el efectivo no disponemos con él para pagarlo en 30 días, tal vez es tiempo de buscar otra forma. No contar con un seguro médico también considero que es un error de los más comunes cometidos en el manejo de finanzas. Las emergencias médicas son costosas, una fractura, una operación de emergencia, ¿verdad? Eso es muy, muy costoso y pues estamos conscientes de que nosotros pagamos, o muchos de nosotros contamos con esto del seguro social, ¿verdad? Pero ustedes saben la demanda y a veces lo complicado que es atender al servicio público de salud, y más en estas condiciones de COVID. Entonces, la recomendación es adquirir un seguro médico privado que vaya de acuerdo a sus capacidades. Hacer compras innecesarias también. Vivimos de un tiempo, en una cultura consumista, es decir, en un tiempo donde se nos hace creer que necesitamos adquirir cosas cuando realmente no ocupamos de ellas, ¿verdad? Y hagan ustedes su propia reflexión. ¿Cuántas veces hemos comprado algo y solo hemos utilizado una vez? Compramos alguna máquina, según nosotros, para hacer ejercicio en la casa y la dejamos tirada, la usamos la primera semana o el primer mes y ahí quedó tirada, ¿verdad? O ese tipo de cosas así que realmente al final no se ven tan necesarias. Esto también empata mucho a veces con lo que le llamamos las compras estacionarias, que son las compras que se dan dependiendo de aquel tiempo del año, que digamos no es casualidad que el Día de la Madre se vendan más flores que cualquier otro día, o que se vendan más árboles de Navidad en noviembre que en marzo, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con nuestras propias emociones y sentimientos, y es ahí donde pues los comercios se aprovechan, ¿verdad? de ese consumismo y de esa o tratan de apelar a nuestros propios sentimientos y emociones con cosas materiales, ¿verdad? Y definitivamente pues algunas de esas compras terminan siendo compras financiadas, ¿verdad? Porque si no hay el efectivo, pues o agarramos extra financiamiento o un financiamiento de las mismas casas comerciales que proporcionan productos y servicios a altas tasas de interés, y a veces pues eso no es lo más adecuado. Y otro error común es ser fiador también. Me imagino que más de alguno de ustedes ha estado en la posición donde alguien les pide ser fiador. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tiene que ser una persona de mucha confianza si ustedes deciden eso, porque tienen que estar sabidos que si la persona deja de pagar su deuda y ustedes son fiadores, ustedes se vuelven el responsable principal de esa deuda. Y si ustedes no pagan esa deuda, van directo a esa clasificación de riesgo negativa que se hace en la central de riesgo, ¿verdad? A veces se confunde el término de eso de la central de riesgos cuando la gente dice vas para la central de riesgos si no pagas o algo así. La verdad es que todos estamos en la central de riesgos, pero algunos tienen calificación positiva y otra calificación negativa, ¿verdad? Y eso termina afectando los créditos que se dan a futuro si su calificación pues no es la mejor. Gastar en vicios, pues no soy yo quien para criticar los hábitos de las personas, pero vicios como el alcohol y el cigarro terminan afectando el presupuesto, y son cosas que pienso yo pues no nos dejan nada positivo. Pedir prestado sin saber cómo pagar. Muchas veces la desesperación de nuestra mala finanza o el punto que nos ha llevado hasta acá nos puede llevar a esto. Y lo peor es que hay mecanismos para estas personas que están desesperadas de efectivo, ¿verdad? Hay casas de empeño y instituciones financieras, que le prestan por su vehículo o por sus joyas, o prestamistas que prestan a una tasa de interés descomunal. Y entonces si usted pues no está seguro que va a honrar esa deuda,
hay que buscar otro mecanismo, porque realmente eso es como meterse todavía más en el problema de las malas finanzas. Si usted adquiere una deuda para pagar un gasto corriente a una tasa alta de interés. Prestar sin estar dispuesto a perder. Digamos, si usted le piden prestado, que es la variante del término que mirábamos anteriormente, que no pide prestado a usted, sino que le piden prestado, usted tiene que estar dispuesto a perder ese dinero. Es decir, que si a un familiar o un amigo le pide prestado a usted se corre un riesgo de no recuperar esa plata. Eso está claro, ¿verdad? Y es mucho más difícil cobrarle a una amistad o a un familiar, ¿verdad? Estamos claros con eso. Entonces, si es dinero que no le sobra, por decir algo, para prestarlo, es mejor que no lo haga. Si usted va a necesitar ese dinero y tiene riesgo de poder perderlo, es mejor no prestarlo, ¿no? Creer que nunca se va a llegar a la vejez es otro error común. Nosotros en la cultura latinoamericana pues la manejamos de manera más paternalista, ¿verdad? Tenemos no solo una dependencia emocional de nuestros padres, sino que una dependencia económica. Los norteamericanos no, pues son un poquito más fríos con esas cosas. Ellos pues a los 18 años ya los hijos dejan el hogar, van ya sea a estudiar o a trabajar, ¿verdad? Nosotros, digamos, en cambio en Latinoamérica hay personas que viven con sus padres 30, 35, incluso a los 40 años, ¿verdad? Que a veces se casan y llevan muy bien su esposa o su esposo a los mismos hogares, ¿verdad? Eso es parte de nuestra cultura, pero lo que crea eso es, como les digo, dependencia. Porque de alguna forma, como los hijos dependen de los padres, entonces a veces los padres tienden a creer o se crean con esa cultura de que van a depender de los hijos. Y eso realmente es limitar un poquito el crecimiento económico de nuestros propios seres queridos, ¿verdad? Entonces, lo que voy yo es que nadie debería ser responsable de nuestra vejez más que nosotros mismos, ¿verdad? Ahorrar para la vejez es importante y es sano. Y no poseer también, diría yo, un seguro de automóvil es otro tema importante. A veces los accidentes de automóviles nos tienden a cobrar una factura cara. Bien, ya casi pues llegando al tramo final de esta charla, vamos a concluir entonces con las recomendaciones para las finanzas personales. La primera recomendación, y creo que es la más fuerte, es hacer un presupuesto real y apegarse a él. Aquí deberían de contabilizar hasta el último centavo que ustedes esperen tener como ingreso y hasta el último centavo que usted espere tener como gasto también. Requiere nuevamente de orden y disciplina, y la evaluación de presupuesto es constante porque incluye las revisiones de nuevos ingresos que ustedes pueden tener y nuevos gastos también. Por ejemplo, una colegiatura de una escuela que sube todos los años, eso debe ajustarse a su nuevo presupuesto. 2, no comprar impulsivamente. Cuando usted ve algo que no haya planeado comprar, evite hacerlo, piénselo 2 veces. Evite las liquidaciones y las ofertas y todo esto que se da a 2x1 y al 50% de descuento al final del año. Si realmente lo necesita, si es parte de su diario vivir, si es indispensable para su vida, pues ni modo, hay que adquirirlo, pero si no, hay que pensarlo muy, muy bien, ¿verdad? Miren este término de agrandar. Yo siempre comparo ese término de agrandar el combo, ¿verdad? El discurso de las comidas rápidas siempre le dicen, le gustaría agrandar su combo por tan solo 10 lempiras o 15 lempiras más, ¿verdad? Y eso le está mandando un mensaje a su cerebro y le dice, mire, por 15 lempiritas más o 10 lempiritas más va a obtener más, pero realmente hay que preguntarnos si eso más, si unas papas más grandes o si un refresco más grande es realmente lo que nosotros necesitamos y lo que realmente nosotros queremos también. Hay que adaptar, número 3, el seguro médico a sus posibilidades, que cubra todas las posibilidades de enfermedades e imposibles, pero ahí debería de su compañía de seguros de asesorarle en cuál es la probabilidad
según también su récord, ¿verdad? Y los propios registros médicos de sus padres, cuáles son las coberturas más adecuadas para usted y para su familia. Número 4, hay que comprar algo si lo puede pagar en el momento. Si no se puede, mejor no hacer gastos para pagar en el futuro, extrafinanciados. Como les digo, las tarjetas de crédito pueden traicionar su presupuesto inconscientemente. Un viaje a Roatán, digamos, que nos va a llevar 3 o 4 días. Imagínense pagar ese viaje a Roatán con un extrafinanciamiento en 24 meses. Hay situaciones que se dan así, ¿verdad? Y la verdad que eso carga mucho el presupuesto personal, ¿verdad? Hay que evitar grandes alquileres y pagos inmobiliarios. Si pues no se puede con el pago actual de la hipoteca, considere refinanciar su casa. Si los pagos son difíciles de cumplir, porque si está pagando solo alquiler, entonces eso no nos está dando ningún bien o ningún activo a nuestro favor. Ahora, con las nuevas generaciones, como los millennials y los centennials, digamos, ellos pues están muy dados a no comprometerse a hipotecas porque requieren movilidad, también eso tiene que ver con el compromiso y todo lo demás, ¿verdad? Pero aquí depende mucho de lo que usted quiera para su vida, ¿verdad? Si quiere alquilar, si quiere comprar su casa, etc. Evite consignar o garantizar el crédito de otro. Número 6. Los compromisos lo van a obligar a usted como que fuese el prestatario principal, ¿verdad? En caso del incumplimiento del titular, usted va a tener que poner las manos en el fuego por la economía de otros. Y como les digo, si entra en el buró de crédito y una persona que no le den crédito es como un fantasma, ¿verdad? Eso afecta. Ahora las empresas lo revisan en las centrales de riesgo para ver si usted es una persona responsable con sus créditos, o también la aplicación a visas consulares y ese tipo de cosas se ven afectadas por estos riesgos o por estos calificaciones de créditos que usted pueda tener en algún buró o en la central. El número 7, hay que evitar relacionarse con gente de hábitos consumistas dudosos o sus parientes. Normalmente nosotros escogemos nuestras amistades por intereses comunes, pero no realmente por capacidades comunes, ¿verdad? Tal vez puede ser que tengamos el mismo gusto de música o el mismo gusto en algún otro hobby que nos interese, pero tal vez la otra persona tiene un poquito más de capacidad, tiene más ingresos, ¿verdad? Y cuando usted sale con la persona, ¿verdad? Y va a restaurantes y va a todo eso, pues al final de alguna forma usted se vería comprometido a ajustarse a ese estilo de vida cuando realmente no lo puede hacer, ¿verdad? Hay que evitar tratar de hacer inversiones de alto riesgo, ser lo conservador que usted pueda, ¿verdad? Hay un principio de finanzas que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Si le están ofreciendo algo muy bueno, con un muy buen retorno, ¿verdad? Y suena muy bueno para ser realidad, probablemente lo sea. Si es posible, trate de no gastar el dinero que le aumenten o que reciba de manera adicional, si recibe bonificaciones o hay algún bono por productividad, horas extra, gratificaciones y todo ese tipo de cosas. Mejor ahorrarlo, ¿verdad? Digamos, es dinero con el que usted no contaba y el ahorro es la mejor opción en ese caso. Y miremos el caso del COVID, ¿verdad? Y nuevamente, de aquí para mañana nos podemos quedar sin empleo y sin tener ahorros. Esa es una situación muy, muy complicada. Hay que reservar parte de dinero para emergencia, un 5%, un 10%, nunca sabemos. Una llanta puchada, un choque de un vehículo, una emergencia familiar o una muerte en la familia, ¿verdad? Hay que enfrentar eso y a veces no hay dinero en efectivo para hacerlo. Hay que conocer con certeza nuestro salario neto cada mes y preguntar por las deducciones. Tratar de entender bien a qué se atribuye cada una, ¿verdad? La persona de recursos humanos le tiene que explicar a usted bien y usted está en derecho de pedirlo. Si el caso lo permite, es mejor planear y manejar las finanzas de la familia con su pareja. Recordemos de que compartimos a veces nuestras vidas con nuestro esposo, nuestra esposa y pues ahí estamos hablando de ingresos compartidos y gastos compartidos, ¿verdad? Hay personas que son un poco reservadas con los ingresos, pero algunas cosas se dan por temas de seguridad, pero si por lo menos no hay esa confianza para compartir los ingresos,
sí debería de haber un acuerdo entre los dos de decir, bueno, yo me encargo de estos gastos, yo me encargo de estos otros gastos. La 13, pues coordínese en caso de que lo tenga con su asesor encargado de llevar sus finanzas familiares. Eso, pues algunos tenemos asesores, otros no tenemos asesores, pero hay mucha información en internet, ¿verdad? Y cosas como este programa, lo que está haciendo USAID con este programa, pues nos ayuda a recibir este tipo de recomendaciones y aplicarlas en nuestra vida. 14, es importante que tenga en mente y alimente su fondo de pensiones o fondo de jubilación para el momento de su retiro. Es, como le digo, responsabilidad de ustedes planificar su propia vejez. Hay que confirmar los antecedentes crediticios constantemente para ver si estamos con un score crediticio favorable dentro de la central de riesgos. Es importante también cuidar a nuestros seres queridos a través de todo nuestro trámite y testamento y seguros de vida y todo lo que podamos tener en cuenta, ¿verdad? Que yo pienso que lo único que se puede esperar en esta vida es lo inesperado, ¿verdad? La muerte puede estar a la vuelta de la esquina y es bueno tener las cosas preparadas. Y no hay que quedarse con dudas. Los invito a ventilar todas las dudas que tengan a través de esta charla y que se informen también a través de otros medios como internet, ¿verdad? Los bancos, muchos de los bancos se están dedicando ahora a lo que le llamamos educación financiera y qué bueno que sea así, ¿verdad? Concluimos entonces con esta charla, sin antes pues darle las 3 cosas que considero que es importante que ustedes recuerden. Primero, establecer un presupuesto con sus ingresos y gastos y sobre todo llevar el control del mismo. Como segunda conclusión, el salario no es tan importante como la administración del mismo, ¿verdad? Les garantizo que hay personas que ganan más de 100,000 lempiras y que no duermen en la noche por la cantidad de deudas que tienen. Y también hay personas que ganan mucho menos y están más tranquilas porque saben administrar sus finanzas. Y número 3, pues hay que asesorarse de las mejores formas para el manejo de sus finanzas. Foros como estos, charlas como estas y la cantidad de información que está disponible tanto en línea como en los bancos y toda la campaña de educación financiera que se hace tanto en Honduras como a nivel mundial. Sin más, me despido, les agradezco el tiempo y espero que la charla haya sido provechosa. Que tengan buenas tardes. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado de la sesión y los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales para las próximas sesiones. El proyecto USAID Asegurando la Educación les recomienda seguir recomendaciones oficiales y practicar hábitos saludables para protegernos entre todos y todas.